La ópera de París, la ópera Garnier, como se llama, la conozco bastante porque durante 16 años estuve haciendo, por cuenta mía, un estudio sobre teatros de la ópera. Lo que es fantástico de este vídeo es estas imágenes en las que se da a conocer la apertura de la Avenida de la Ópera de Haussmann, que se hace precisamente para conectar la ópera con el Louvre. O sea, que se hace es una conexión de, digamos, siguiendo la tradición de las grandes operaciones de mucha menor escala que se hicieron en Roma, pues no sé, con el Papa Sixto V. Esta yuxtaposición de volúmenes distintos, que es un poco difícil. En cambio esta, yo creo que está muy bien esto. Incluso yo creo que cuando dice que tuvieron que subir esta parte, pues a mí me parece que fue una suerte. El vestíbulo es apoteósico, de una grandeur que casi cae un poco, puede caer hasta en el ridículo, de apoteósico que es. Pero yo creo que es estupendo. Todo esto es profundidad de escenario. Mira dónde está la sala, allí, ¿no? Es una enorme profundidad de escenario, que aquí lo ves, ¿no? Que coge todo esto. Lo que es, para el gusto menos acertado de estas partes públicas, es la sala en sí. La sala en sí yo creo que falla el intento del arquitecto. Ahí, vamos, yo no quisiera caer en chauvinismos, pero yo de mi estudio de 16 años de teatros de la ópera, llegué a la conclusión que la mejor sala del mundo era el Liceo de Barcelona. Y los gobiernos a veces tienen dinero, a veces no. A veces hay alguien que dice, ¿para qué gastar tanto dinero en esto?, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, claro, a Napoleón III se le complican mucho las cosas al final del reinado y no tienen tiempo de acabarlo, y lo acaban después. O sea que él no lo inaugura. Es un edificio que tiene cívicamente una gran importancia. Arquitecturas. La ópera Garnier. De hecho, hace ya 20 años que en París se habla de sustituir el antiguo teatro, una instalación provisional e incómoda, por una sala de espectáculos digna de este nombre. El proyecto es declarado de utilidad pública en 1860 y apasiona hasta tal punto a los ciudadanos que la administración imperial, en lugar de nombrar al arquitecto como era habitual, prefiere convocar un gran concurso, uno de los primeros de este tipo. Se presentan 171 arquitectos. Los envíos son anónimos y se identifican con un número y un lema. Número 17, el arte eleva el alma. Número 50, París, capital de las artes y los placeres. El proyecto número 38, aspiro a mucho, espero poco, gana el concurso para la construcción del edificio público más grande y más prestigioso del Segundo Imperio. La documentación que tiene esta película es fascinante, porque la documentación sobre el autor, quién era este señor, pues la verdad es que me entero a través de este vídeo, porque efectivamente prácticamente hizo esta ópera, este edificio. Tardó muchos años en hacerlo, le venía grande, que esto es muy curioso y muy divertido, cuando veis al principio que le viene grande. Me gusta un poco, como creo que nos pasa a los de Barcelona de mi época, que íbamos al liceo porque era un sitio donde se iba. Sobre todo yo recuerdo a los 16 años, el único sitio donde podíamos ver a las niñas era en el liceo, porque a esa edad
no las dejaban salir y en el liceo nos veíamos. Y claro, esta costumbre de ir al liceo, pues sí, te van quedando las óperas en la cabeza, pero vamos, yo tengo amigos mucho más aficionados a la ópera que yo. Y no, lo que pasa es que mi interés fue por otra cosa, fue por la arquitectura, porque tuve un concurso cuando en Barcelona se habló de la reconstrucción del liceo, y entonces en el concurso nos daban solo 2 meses para resolver el programa y me di cuenta de lo complejo que es el programa. Visité todos los teatros de la ópera importantes de Europa y algunos de América, y entre ellos, naturalmente, la Ópera Garnier. Me lo enseñó un arquitecto catalán que se llama Ros, muy simpático, y que me enseñó todo el teatro de arriba abajo, y fue interesantísima la visita, y ahí pues descubrí esta cosa tan extraordinaria que tiene la Ópera Garnier, que precisamente estando dedicada exclusivamente al ballet, tiene el escenario inclinado. Y este escenario inclinado que la ópera, todos los seguidores de la ópera de Berlín, que han sido todos, porque Barcelona cuando se ha reconstruido el liceo también se ha hecho el escenario plano, y una de las razones del escenario plano es el ballet. Y en cambio resulta que la ópera de París, que en este momento, después de haber desaparecido la importancia del ballet de Moscú, yo creo que es, si no el mejor ballet del mundo, la compañía del mundo, seguramente de las primeras 3 mejores del mundo, pues bailan en el escenario inclinado. Y esto es curioso porque lo siguen haciendo. Entonces hacen con guías, con raíles, el decorado sacan y ¿no? La dificultad de no tener hombros, que se llaman, que son las extensiones del escenario de los lados, le hice ser abandonada como teatro de la ópera principal en París, que por eso pasó a la Bastille. Claro, los franceses son muy dados a hacer lo más de lo más, ¿no? Porque entonces en la Bastille no tenía hombros, pues la Bastille tiene 2 veces hombros, no una vez, 2 veces. Entonces el interior del escenario de la Bastille, comparado con cualquier otro, es como un hangar de aeropuerto inmenso de grande. Hay que tener en cuenta que el problema de un edificio de ópera es un problema de una yuxtaposición, como podemos ver, por ejemplo, ahora mismo en esto que tenemos delante, yuxtaposición de cuerpos muy distintos, ¿eh? Que aquí, claro, tienes el cuerpo de la bóveda de la sala en sí, el enorme cuerpo, porque ese es el mayor y más difícil, que es el cuerpo del escenario. Gracias a este escenario tan grande, creo que se ha podido subsanar la falta de hombros, porque han vuelto a hacer ópera en la Garnier. Y yo creo que han podido subsanar la falta de hombros. Yo tengo una opinión personal aparte, que es que a mí me parece que las exigencias de la Deutsche Oper de Berlín, que han exigido que nosotros aquí tuviésemos hombros que no teníamos, pero no podíamos hacerlos, hemos hecho hombro y medio. En otros sitios han tenido que destrozar el teatro que tenían para hacer hombros. Viena ha hecho un poco, tal y cual. El resultado es que se han dado cuenta todos que tampoco es tan importante y que no hay estos cambios de decorados tan brutales como teóricamente los de Berlín. Y entonces yo creo que en París se han dado cuenta que podían perfectamente utilizar con unos cambios decorados más o menos razonables, porque efectivamente tiene un enorme espacio en la torre, o sea que permite mucho cambio, tiene mucho fondo que permite mucho cambio, y yo creo que esto ha hecho que óperas, pues no sé, Mozart se dan en la Garnier en este momento, óperas que no necesitan de ninguna apoteosis escénica. La fachada principal, que aquí está bastante bien descrita, a mí me gusta el juego de las columnas, que aquí explica que tiene columnas principales y columnas secundarias. Entonces yo encuentro que está muy bien visto y la verdad es que el edificio presenta una fachada muy, yo creo que de gran categoría a lo que es la plaza principal de la ópera. El foyer, las grandes escaleras, etcétera, es todo un espectáculo que tiene algo parecido la ópera de Viena, pero en general no se compara. Ahora, en cambio, la sala no, la sala encuentro que desmerece al lado de lo demás.
La acústica hoy día está muy estudiada y siempre se hace referencia a las acústicas perfectas de ciertos lugares, etc. Cuando yo creo que en la ópera una acústica perfecta es casi imposible, porque la fuente de sonido en la ópera se está moviendo constantemente, el cantante pasa de un lado a otro, los decorados cambian lo que es el fondo, que podría ser la base de la reverberación del sonido, etc. Y claro, encuentro exótico que en París la explicación que da esta película es que el señor, el arquitecto, hace un intento y luego dice que bueno, que no se puede hacer nada y lo deja. Y curiosamente, a mí me interesa mucho ese dato, porque no he oído a nadie decir que la Ópera de París tiene una pésima acústica. Y en cambio, hoy que se hacen con ingenieros acústicos, etcétera, pues he oído decir que el Metropolitan de Nueva York tiene una acústica pésima, que no es verdad, ¿no? Pero siempre hay los maníacos de la acústica. Una de las cosas que más me ha interesado es precisamente cómo explica el trabajo que hubo para realizar este gran edificio dentro del conjunto del París de Haussmann. Porque claro, hay que tener en cuenta que se hace en el momento que París está teniendo la gran reconstrucción de París, y que además es un modelo que sirve para el resto del mundo, porque Barcelona está imitada del París de Haussmann. Integrar ahí un edificio de las dimensiones del Teatro de la Ópera, pues es toda una dificultad que yo creo que está muy bien expresada. A mí es de las cosas que más me ha interesado de esta película, cómo expresa este encaje del edificio en París. Mi intervención en los Juegos Olímpicos fue porque yo gané el concurso de lo que se llamaba el Anillo Olímpico, porque había 4 áreas olímpicas y una era el Anillo Olímpico, y para este se hizo un concurso y yo lo gané. Lo que pasa es que se cambió un poco el resultado del concurso, porque que me pareció muy bien. Yo gané el concurso, el conjunto, que es lo que llamamos la explanada olímpica, la colocación de los edificios, etc. Y entonces se encargó el Palacio de los Deportes a Isozaki, la Escuela de Educación Física Bofill, y a mí con Gregotti el estadio. Y es que realmente tuvo mucha importancia. Y claro, tuvo mucha importancia para la ciudad. La ciudad descubrió, por ejemplo, la vivienda sobre el mar, que es la Villa Olímpica, los cinturones que si no, no hubiéramos tenido, etc. Hubo una transformación que realmente llegó al fondo en Barcelona. Claro, la de París fue muy superior porque era una transformación que pasaba de una pequeña ciudad medieval a una ciudad moderna, que ese era un paso que solamente podíamos compararlo con el Eixample de Barcelona, que es una cosa parecida, en ese sentido tiene más parecido. Hombre, yo he encontrado este programa interesantísimo. Para mí, por supuesto, es muy importante porque eso me da una serie de conocimientos que no tenía sobre la Ópera de París. Yo creo que se lo da a todo el mundo. A mí es un tema que me interesa mucho, pero incluso a quien no tenga particular interés, yo creo que el aspecto histórico de este edificio, que es tan importante, y luego toda la explicación que da de todos los anexos a un teatro de la ópera, que son muchos, yo creo que son, vamos, de algo de un gran interés.